Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre las diferencias entre Chile y Argentina de cómo han llevado todo esto del coronavirus. Desgraciadamente, como muchos se imaginarán, América Latina puede ser uno de los peores perjudicados de todo esto a nivel mundial. Esto incluso ha llegado a ser dicho por expertos mundiales en políticas de salud e incluso de epidemiología. Obviamente que el cuadro sanitario ya es mucho más complejo en Latinoamérica que en países como España o por ejemplo Italia, y además se le destinan mucho menos recursos acá que en estos países a lo que es salud pública o privada. Por eso voy a estar analizando todas las variables en los dos casos, desde cómo empezaron hasta el momento de ahora, respecto a, por ejemplo, por qué hay toque de queda en Argentina y en Chile no, cómo fue el accionar previo en los dos países, cuánto gasta de su PBI en salud cada uno, cuántos exámenes de detección se están haciendo actualmente en los dos lugares, o incluso cuántas camas hay disponibles o los precios del test en cada país. Bueno, antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, el primer tema es respecto a la política y esto tiene que ver con el toque de queda. Y acá ya podemos ver algo que es extraño, muy loco en ambos casos, y que es justamente lo opuesto. En Argentina actualmente hay un gobierno peronista y por eso sin duda llevar a cabo un toque de queda va a tener siempre mucho más apoyo que si lo hubiera hecho otra persona como por ejemplo Macri, que podría haber sido tildado de promilico, de que era un tirano o decir lo que se le ocurra a la gente. Por eso algo positivo de esta situación es que él va a tener un poco más a la gente de su lado y el pensar popular. Y eso hizo que fuera bastante fácil, no desde el punto de vista de la decisión, sino que de la acción el llevar a cabo un toque de queda. Por otro lado, si analizamos la política y la situación en Chile, es justamente lo opuesto. El país viene de una crisis social en donde todos sabemos que sacaron a los militares a la calle, teniendo que después levantar el toque de queda por la presión que tuvo el gobierno. Por eso obviamente volver a tener un toque de queda podría ser muy complicado. Y además, por otro lado, está la traba del gobierno, que está queriendo obviamente primar capaz intereses económicos, que igual son importantes y después voy a hablar de ese tema, por sobre algunos sanitarios como están haciendo otros países. Vamos ahora con las medidas previas. Si hablamos de Argentina, se subestimó totalmente la situación. Según Ginés González, él mismo se encargó de decir en diversos medios que el coronavirus básicamente no iba a llegar a Argentina. Incluso, para que no quede dudas de esto, les leo algunas frases literales que él dijo. Yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido, nos sorprendió. Bueno, no sé, a mí me puede sorprender que si voy por la calle alguien salga a robarme en un lugar oscuro, en una esquina que no me la esperaba. Eso sería una sorpresa, pero que viniera el coronavirus claramente no era una sorpresa, sino que esto es incompetencia en su máxima expresión. Además les leo algunas frases más para que entiendan todo lo que sucedió acá. Literalmente dijo esto: estoy mucho más preocupado por el dengue que por el coronavirus. Ahí va otra: la probabilidad de que la enfermedad llegue a la Argentina es muy baja. Y finalmente dejo otra más para que entiendan a este personaje: es innecesario tanto temor. Bueno, esa era su vista, obviamente no tiene nada que ver con lo que pasó. Vamos a ver cómo fueron las medidas iniciales de Chile, si fueron tan malas. Y hay cosas en las que Chile estuvo bastante parecido. Si bien se tomaron medidas tempranas, mucho más que en Argentina, y se estuvo alerta todo el tiempo desde un momento más temprano, de todas maneras es sabido que fue deficiente. Por ejemplo, más o menos por la fecha en la cual el ministro de Salud argentino estaba descartando que esto llegue al país, su par chileno, Mañalich, apuntó que en ese momento la capacidad del país debía ser manejar la red sanitaria, como si fuera un nivel 2, es decir, ver los casos aislados y analizarlos para ver de dónde venían y evitar obviamente una infección comunitaria. Por eso ya podemos ver desde un principio que mientras en Argentina se hablaba de que esto no iba a llegar, en Chile se estaban tomando medidas más drásticas. Sin embargo, en esto los dos países actuaron igual en ser deficientes, más aún sabiendo todo lo que había pasado en otros países y las medidas que habían tomado los países que estaban manejando esto bien. Por ejemplo, mientras en Singapur o Corea tomaron medidas desde el día cero, por ejemplo en las aduanas, en Chile y Argentina esto no pasaba. Seguía siendo deficiente el control aduanero. Incluso de acá es que se desprende el gran razonamiento de uno de los puntos anteriores, que es lo del toque de queda. Y es que Argentina llegó a un punto en el que estaba con la espada contra la pared, que si bien después voy a hablar de la parte económica, que es importante para entender esta decisión, pero eso hizo que por lo menos en el país fuera la única opción viable a hacer un toque de queda, que no quedara ni un plan B o un C o lo que sea. Vamos a hablar ahora del tema económico previo, ya que este obviamente es un factor muy importante para tomar este tipo de decisiones. Como decía antes, la situación económica de Argentina impedía tomar un plan B. Ante la falta de recursos y problemas económicos, no se puede tomar ni el menor riesgo por miedo a terminar como España o Italia. Por ejemplo, si tomamos el dato de que los menores de 18 años del país, el 53% está en el umbral de pobreza,
y que un 35% o capaz más del total de la población es pobre, nos damos cuenta del riesgo inicial que tenía Argentina, mucho más alto que Chile, donde por ejemplo el porcentaje de pobreza según datos oficiales es de casi el 9%. Esto obviamente iba a hacer que en Argentina repercuta de una manera mucho más violenta una pandemia como esta, si obviamente no se tomaban medidas muy extremas como un toque de queda. Si bien Chile no puede darse el lujo de tomar mucho más tiempo, sí le dio un pequeño respiro inicial, para obviamente analizar la situación y poder ver todas las posibilidades que había para poder accionar de la mejor manera. Bueno, pasando de lo que es la situación previa a una situación un poco más actual, y según datos de muchos países que este es uno de los factores más importantes para evitar que esto realmente se expanda, voy a hablar de lo que serían las muestras diarias que se están realizando en cada uno de los países. Empezando con Argentina, actualmente se llevan a cabo 200 pruebas diarias, y de estas, según los datos oficiales, de un 8 a un 10% dan positivo. Esto se lleva a cabo única y exclusivamente en el Malbrán, con 11 técnicos que trabajan en 2 turnos los 7 días de la semana. Hace solamente 4 días también se está empezando a hacer en otros centros, por suerte empezando a descentralizar esta tarea del gobierno. Pero bueno, para esto habría que esperar los datos. Además, por otro lado, un dato muy importante es que no hay suficientes reactivos en el país, por lo cual acá hay un segundo cuello de botella. Y también todo esto puede estar jugando un poco a favor del gobierno, ya que existen diversas teorías bien fundamentadas de las cuales no es necesario hablar, pero que postulan básicamente que estos datos podrían estar obviamente manipulados, ya que está todo centralizado en el gobierno y en una pequeña cantidad. Por otro lado, vamos a ver en Chile, y por lo que estuve averiguando, al parecer no se tiene el dato exacto de cuántos exámenes totales se hacen por día. Si alguno lo llega a tener, me deja algún link en los comentarios. Lo que sí pude, sin embargo, encontrar es que según datos oficiales de La Tercera, el diario de Chile, la clínica Las Condes realiza 150 por día, la clínica alemana 100, la clínica de la Universidad de los Andes 50, y bueno, como estamos viendo, solo entre esas 3 clínicas ya superan ampliamente la cantidad de test que se hacen en Argentina. Sin contar que en Chile hay 18 millones de habitantes y en Argentina hay 44, o sea que esto igual influiría en base a la cantidad de gente. Además, como decía antes, si bien no tengo el dato de cantidad diaria, según pude ver por algunas ISAPRES que lo estaban ofreciendo, además de todas las entidades que les mencioné antes, también estaría, por ejemplo, Vida Integra, Santa María, Vespucio, Dávila, Universidad de los Andes, Clínica Universitaria de Concepción y una decena más de establecimientos. Por eso acá ya tenemos una diferencia radical, sabiendo lo importante que es esto, de lo cual han hablado expertos que han estado en Alemania, que mientras más test se puedan hacer, mientras más temprana sea la detección, esto va a llevarse obviamente de una manera muchísimo mejor. Respecto a los precios, en Argentina se está llevando a cabo gratis en muchas ocasiones, pero las obras sociales no lo cubren y el procedimiento cuesta un precio aproximado de 6.000 pesos argentinos, que son como unos 80.000 pesos chilenos. Por otro lado, si tenemos a Chile, lo que es FONASA, a los tramos A, B y los mayores de 60 años se los da gratuitamente, y los que lo hagan en la red privada deberán pagar un máximo de 14.040 pesos chilenos. Y si se hace íntegramente en el sector privado, el ministro Mañalich fijó el precio máximo del examen en 25.000 pesos. Algo muy importante en todo esto también es que en estos casos hay que ser muy certero en el destino que se le da al dinero, ya que obviamente sabemos que capaz en unos meses, si esto se complica, va a empezar a escasear y va a ser problemático. Y por eso, por más que un país desee parecer más bueno que otro al dar, por ejemplo, exámenes gratis, lo único que está logrando es consumir fondos que van a ser imprescindibles en caso de que esto, por ejemplo, se vaya de las manos y termine como Italia o España. Por eso en Chile hay que destacar que la mayoría de los exámenes que se han hecho corresponden a personas de altos ingresos que se han hecho pagados con su bolsillo en clínicas privadas, y esto obviamente le saca un gran peso al Estado. Por eso en países de recursos acotados como cualquiera de Latinoamérica, focalizar los gastos es una de las mejores políticas. Bueno, estuve analizando el pasado, el presente, por eso voy a analizar lo que es el sistema de salud de ambos países. En lo que se refiere al gasto per cápita de cada una de las naciones, Chile y Argentina por suerte están en los primeros lugares de lo que sería la lista de Latinoamérica. Chile está en segundo lugar con un gasto per cápita de $2.229 y Argentina está en cuarto lugar con un gasto per cápita de $1.917. El porcentaje del gasto público es exactamente el mismo a los dos, 4,9%, y el gasto privado acá se destaca Chile, que tiene un 3,2% y Argentina un 1,9%, ahí hay una diferencia notoria. Pero no es importante solamente cuánto se gasta en los sistemas de salud, ya que si vemos por ejemplo a Estados Unidos, que es el país con el mayor gasto per cápita en salud del planeta, un nivel de gasto alto no necesariamente se correlaciona con un acceso alto también a la salud, lo cual obviamente a la hora de enfrentar
pandemia como esta es mucho más notorio. Por eso, si bien veíamos que Chile es el segundo en gasto per cápita de Latinoamérica, está en el puesto número 15 en índice de cobertura universal según la OMS. En el índice de equidad de acceso a la salud en América Latina, el índice de cobertura en Argentina es de 76, lo cual lo ubica en el octavo puesto, y el de Chile, que es 70, hace, como decía antes, que esté en el puesto número 15. Además, un dato muy relevante es que el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto en salud en Argentina es del 15%, pero en Chile se eleva enormemente hasta el 34%. Por eso, si bien en Latinoamérica hay muchos sistemas que tienen como declarado la salud universal, la realidad es que en la práctica hay muchísimas barreras. Y si nos adelantamos todavía un poco más al futuro, voy a hablar ahora de lo que se refiere a las camas, que es otro factor muy importante en esta pandemia, ya que es importante analizar la capacidad instalada de poder tener gente ubicada en camas, que también, como hemos visto, esto ha sido un factor radical para obviamente evitar la mayor cantidad de muertes. Analizando este dato, solamente hay 3 países que están sobre la media mundial, y son Cuba, Argentina y Uruguay, que el promedio global de camas hospitalarias es de 27 por cada 10.000 habitantes. Por eso, Argentina está muy sobre esta media, ya que tiene 50 según este índice, mientras que Chile, según los datos oficiales, estaría abajo con 22 contra las 27 de cada 10.000 habitantes. Incluso hay otro dato también aún más importante en este caso, y es cuando hablamos de camas, pero en unidades de tratamiento intensivo. Y en este caso en Argentina hay 2,3 por cada 10.000 habitantes, y Chile está lo más abajo de la lista con solamente 0,3. Y el último tema que voy a hablar en este video es adelantarnos todavía más hacia el futuro. Sería hasta un poco de futurología, pero voy a tratar de dar los datos más concisos y reales posibles. Y es el tema de la repercusión económica futura. Obviamente es el más controvertido y el que va a ir desarrollándose más a medida que pase todo esto, así que si quieren déjenme en los comentarios si les gustaría que haga un video un poco más dedicado a este tema en el futuro, de cuáles van a ser las repercusiones. Pero lo que les voy a comentar ahora es un dato importante, y es que acá es donde se dividen realmente las aguas de este tema. Por ejemplo, si hablamos de lo que es el toque de queda, he visto que en los países que se está hablando, no solamente en Chile, se divide la gente entre los que están pidiendo por un toque de queda indefinido, argumentando que es más importante la vida de las personas que la economía de un país, y están las opiniones opuestas, en las cuales se considera que la economía es el país en sí, es justamente la economía una expresión de la vida, porque si por ejemplo nadie va a trabajar, es un hecho que va a haber escasez de alimentos o de insumos básicos e indispensables para la vida. Incluso si esto se llegara a extender mucho, en caso de haber por ejemplo un toque de queda en Chile o el toque de queda actual en Argentina, ya hay expertos, economistas, que están hablando de que puede ser que muera más gente como repercusión de una verdadera crisis económica que del virus en sí. Todos sabemos que hay gente que desgraciadamente vive el día a día y que no se puede estar dando el lujo de por alguna razón no ir a trabajar. Necesita su pan de cada día. Tampoco un país puede destinar recursos ilimitados para solucionar un problema como este, dándole por ejemplo un apoyo económico a toda la gente, ya que esto puede traer una debacle, una crisis económica extrema a futuro. Obviamente no estoy diciendo que no se pueda hacer. Si esto dura poco, es un buen incentivo para que la gente se quede en sus casas y tenga obviamente para pagar los gastos básicos. El tema, si esto se extiende, pasa a ser una tarea imposible. Por ejemplo, hace unas horas se dictaminó en Argentina que se va a empezar a dar algunos bonos a grupos de riesgo o pequeños productores. Y si bien esto puede ser bueno a corto plazo, especialmente para la gente que no está produciendo, a largo plazo obviamente es un hecho que todo este dinero va a ser generado con emisión monetaria y también deuda futura. Por lo cual al final es una trampa mortal a futuro. El gobierno queda bien hoy con la gente, pero genera un agujero mucho más grande dentro de no tanto tiempo. Por ejemplo, si se entra en un default o si la inflación crece desmesuradamente transformándose en hiperinflación, que ahí justamente a quien más se castiga es a los mismos que están tratando de beneficiar antes, a los pobres o a los jubilados. Por eso lo que hoy puede parecer un beneficio, a futuro puede ser un castigo, una condena. Además, siempre emitir dinero contra un país parado es obviamente generar un verdadero infierno inflacionario al futuro. Por otro lado, también hay muchos que argumentan que los que van a perder con todo esto son los grandes empresarios. Pero si por ejemplo tomamos los datos mundiales, el 70% de la fuerza laboral se encuentra justamente en pymes, que con suerte van a poder aguantar una situación así unos días o semanas. Ni hablar si hablamos de meses. Muchas veces cuando la gente habla de, por ejemplo, el mercado, se imaginan, no sé, al lobo de Wall Street, cuando en realidad el mercado somos todos nosotros. O cuando la gente se imagina a veces una empresa y un empresario, tienen en la cabeza esta imagen, no sé, de Mr. Burns de Los Simpsons, cuando en realidad lo más probable es que estemos hablando de una pequeña y mediana empresa
que podría ser desde un pequeño kiosquito, una pizzería o algo de ese tamaño. Además, si una empresa cierra, por muy grande o chica que sea, tiene que sí o sí echar gente. Incluso si no cierra, que es lo más probable que pase con una empresa grande, que tenga suficiente espalda para soportar unos días, semanas o meses, obviamente va a tener que echar gente, es un hecho. Por eso también es sabido que va a haber una recesión mundial que, por ejemplo, en Estados Unidos se está hablando ya de que en ese país el desempleo suba un 30-35%. Imagínense lo que podría suceder obviamente en Latinoamérica, con economías mucho más endebles. Por eso me parece que en este punto lo mejor es encontrar un punto intermedio entre la forma de evitar que la gente se contagie y que obviamente se sature el sistema, pero también logrando mantener un equilibrio entre las personas que sí pueden seguir produciendo y manteniendo este país. Básicamente, si todos nos metemos en nuestras casas, ¿quién va a hacer la comida? ¿Quién va a hacer los remedios? ¿Quién va a hacer el transporte? ¿Quién va a hacer todas estas cosas que son indispensables para que hoy en día vivamos? Sin agua y sin comida vamos a vivir mucho menos que si nos contagiáramos el virus. Bueno amigos, básicamente la idea de este video, como se habrán dado cuenta, no era en ningún punto hacer una comparación peyorativa de los dos países, poner a uno por sobre el otro, todo lo opuesto. No se trataba de ver cuál es el mejor, sino de ver cuáles son las cosas buenas que ha tenido durante los últimos años y lo actual cada uno de estos países, para obviamente aprender y tratar de aplicar esto en el otro país. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que sirva esta comparación para que entiendan y vean también otras realidades para los que son del otro país. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram del canal. Y bueno, en los comentarios obviamente quiero que hablen sobre cómo lo están llevando ustedes en sus países. Si son de algún país que no mencioné en este video, estaría bueno también tener sus datos. Y todo lo que quieran aportar para este video obviamente lo dejan ahí en los comentarios. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Combate con Mote. Hasta la próxima. Chau.